El origen del pacto que uniría los destinos de Italia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial no surgió de un día para otro. Se fue tejiendo paso a paso, con ambiciones personales, admiraciones mal calculadas y percepciones erróneas sobre la capacidad real de cada país. Para entender cómo ambos regímenes terminaron aliados de manera tan estrecha, hay que regresar a mediados de la década de 1930, cuando Benito Mussolini todavía se veía a sí mismo como el maestro del fascismo europeo y Adolf Hitler como un político radical emergente que buscaba legitimidad internacional. Mussolini había sido, en efecto, pionero. Llevaba más de una década en el poder cuando Hitler dio su salto definitivo. El Duce había estabilizado al partido fascista, había consolidado un régimen de partido único, había reprimido a la oposición y había presentado al mundo una imagen de orden, fuerza y eficiencia. Hitler lo observaba con una mezcla de fascinación y envidia. En las conversaciones privadas de los jerarcas nazis, Mussolini era citado como ejemplo del líder moderno que había logrado lo que el movimiento nacionalsocialista aún aspiraba a conseguir. El Führer lo veía como un modelo casi mítico, un precursor que demostraba que una nación entera podía ser reconducida hacia la disciplina absoluta. Sin embargo, aquella admiración no era correspondida. Mussolini, en 1933, consideraba a Hitler un aficionado peligroso, demasiado radical, demasiado obsesivo con la cuestión racial y sin la estatura política que el italiano creía poseer. La llegada de los nazis al poder fue observada con recelo en Roma, donde se temía que una Alemania fuerte pudiera desestabilizar la delicada balanza de poder en Europa, especialmente en Austria, que desde la caída del Imperio austrohúngaro era vista por Italia como parte fundamental de su esfera de influencia. El asesinato del canciller austriaco Engelbert Dollfuss en 1934 por nazis locales encendió todas las alarmas. Mussolini movilizó tropas hacia el paso del Brennero y advirtió a Hitler que Italia no toleraría una anexión alemana de Austria. En aquel momento parecía que ambos líderes estaban destinados a colisionar, no a unirse. Pero el tiempo modificaría profundamente esa dinámica. La invasión de Etiopía en 1935 cambiaría todo. Mussolini decidió emprender aquel proyecto colonial para demostrar la vitalidad del fascismo y consolidar su liderazgo interno. La Sociedad de Naciones condenó la agresión y las potencias democráticas aplicaron sanciones económicas contra Italia. Mussolini se sintió traicionado por Gran Bretaña y Francia, países con los cuales había colaborado años antes para contener a Alemania. Aislado diplomáticamente, el Duce comenzó a mirar hacia Berlín con otros ojos. Hitler, consciente de la oportunidad, apoyó públicamente la invasión italiana, condenó las sanciones y se mostró dispuesto a una cooperación más estrecha. El acercamiento se aceleró en 1936. Alemania había reocupado Renania sin encontrar resistencia, demostrando que las democracias occidentales no estaban preparadas para oponérsele. Mussolini, impresionado por la audacia alemana, comenzó a imaginar una Europa dividida en dos ejes de poder y pronunció por primera vez el término eje Roma-Berlín. La expresión sugería una alianza entre iguales, pero desde el inicio era evidente que Alemania crecía en poderío militar y económico a un ritmo imposible de igualar para Italia. Aún así, la propaganda italiana lo presentó como un pacto visionario entre dos superpotencias que se apoyarían mutuamente para redibujar el mapa del continente. La Guerra Civil Española reforzó ese vínculo. Mussolini envió miles de soldados del Corpo Truppe Volontarie para apoyar a Francisco Franco, mientras que Hitler despachó a la Legión Cóndor. La cooperación militar demostró que Alemania poseía una maquinaria bélica muy superior, con tanques modernos, artillería efectiva y una Luftwaffe experimentada. Italia aportó volumen de tropas, pero no calidad. Aunque en público Mussolini se mostraba orgulloso de la labor de sus voluntarios, en privado observaba con creciente inquietud cómo la Wehrmacht actuaba con precisión quirúrgica mientras sus propias fuerzas sufrían retrasos logísticos y deficiencias técnicas. El equilibrio del eje empezaba a inclinarse visiblemente. Para 1938 la idea de una alianza más formal se había vuelto inevitable. Hitler consumó el Anschluss y anexó Austria sin consultar a Italia. Mussolini, que apenas 4 años antes estaba dispuesto a movilizar su ejército para impedirlo, aceptó la anexión como un hecho consumado.
Su cambio de postura demostraba cuánto había cambiado la correlación de fuerzas. Ya no era él quien podía imponer límites a Alemania. Era Alemania la que marcaba el ritmo y lo obligaba a adaptarse. Con los Sudetes, Hitler volvió a actuar sin pedir permiso, aunque agradeció simbólicamente el apoyo italiano durante la conferencia de Múnich. En las fotografías del encuentro se veía a Mussolini como un actor importante, pero todos sabían que la iniciativa había sido alemana desde el principio. El 22 de mayo de 1939 aquel acercamiento culminó en un acuerdo de alcance histórico, el Pacto de Acero. El documento, firmado por los ministros Galeazzo Ciano y Joachim von Ribbentrop, prometía asistencia mutua total en caso de guerra, coordinación estratégica y una alianza militar indisoluble. Para Hitler, el pacto era una manera de asegurarse de que Italia no estorbara sus planes de expansión hacia el este y que proporcionara apoyo secundario cuando fuera necesario. Para Mussolini era una forma de evitar quedar aislado nuevamente y de garantizar que Italia fuera reconocida como gran potencia. Pero las expectativas que cada líder tenía sobre su aliado eran completamente distintas. Hitler ocultó a Mussolini sus verdaderas intenciones. El Führer ya estaba preparando la invasión de Polonia y contemplaba una guerra total en Europa. Consideraba que el tiempo jugaba en su favor, pues la economía alemana estaba movilizada y la Wehrmacht alcanzaba un nivel de modernización impresionante. Italia, en cambio, no estaba preparada. Su industria bélica era débil, su suministro de petróleo y materias primas era insuficiente y las fuerzas armadas estaban equipadas con armamento en buena medida obsoleto. Mussolini había sido informado de que Italia necesitaría, como mínimo, 2 o 3 años de preparación antes de poder enfrentar una guerra a gran escala. Ignoró esos avisos. El Duce creía, además, que Hitler no iniciaría una guerra importante antes de 1943. Galeazzo Ciano, su yerno y ministro de Asuntos Exteriores, anotó en su diario que Mussolini estaba convencido de que el Pacto de Acero no implicaría un peligro inmediato, pues la Alemania nazi simplemente estaba bluffing ante Francia y Gran Bretaña. Aquella lectura era un error monumental. Hitler había decidido ya que Europa sería conquistada por la fuerza. Cuando en agosto de 1939 Alemania firmó el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, Mussolini quedó completamente desconcertado. No solo no había sido consultado, sino que descubrió que su aliado había negociado con la nación, que ambos regímenes consideraban enemiga ideológica. Hitler incluso ordenó a sus diplomáticos que no informaran a Roma de los detalles del acuerdo hasta apenas unas horas antes de hacerlo público. Cuando Alemania finalmente invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, Mussolini se encontró en una posición imposible. Italia había firmado un pacto que la comprometía a entrar en guerra, pero carecía del armamento, combustible y logística mínimos para hacerlo. En privado, Mussolini confesó que Italia no está preparada ni espiritual ni materialmente para la guerra. Hitler, que calculaba cada movimiento, sabía perfectamente la fragilidad italiana y no exigió su intervención inmediata. Lo que quería era tener las manos libres en el este sin temer interferencias italianas, y de hecho prefería que Italia entrara en el conflicto solo cuando Alemania hubiera asegurado sus primeras victorias. Con la guerra ya desatada, Mussolini intentó mantener la ficción de una Italia poderosa e influyente dentro del eje. Sus discursos hablaban de destino imperial, energía fascista y nuevo orden europeo, pero sus generales sabían que aquel país carecía de la capacidad para cumplir semejantes ambiciones. La relación con Alemania entraba ahora en una segunda fase. Ya no era un equilibrio diplomático, sino una alianza profundamente asimétrica. A partir de 1939, el liderazgo de Hitler sería dominante y el de Mussolini dependiente. Y mientras Alemania avanzaba en Polonia con una eficiencia que sorprendía al mundo, Italia se quedaba en un incómodo limbo, atrapada entre la promesa del Pacto de Acero y la imposibilidad real de contribuir a la guerra. Aquella contradicción explicaría gran parte de lo que vendría después: improvisación, decisiones desesperadas y una colaboración militar marcada por desigualdades humillantes. Italia no está lista. La entrada no preparada en la guerra 1940. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Italia quedó en una posición ambigua, casi contradictoria.
El país había firmado el Pacto de Acero, que supuestamente comprometía a Italia a entrar en el conflicto junto a Alemania, pero Mussolini sabía que su ejército no podía sostener una guerra moderna. Aún así, durante los primeros meses del conflicto, el duce simuló una postura de no beligerancia que buscaba mantener el prestigio junto a su aliado mientras ganaba tiempo para reorganizar una maquinaria bélica que llevaba años rezagada. En sus discursos hablaba de neutralidad activa, pero en privado reconocía que la industria italiana solo produciría suficiente munición y armamento a partir de 1943. Era una admisión tardía de una realidad que nadie en su entorno se atrevía a contradecir abiertamente. El cálculo político de Mussolini comenzaba a desmoronarse apenas iniciada la guerra. Mussolini confiaba en que la guerra duraría poco, convencido de que los británicos no resistirían y que Francia se derrumbaría en cuestión de semanas. Esa visión optimista no provenía de análisis estratégicos sólidos, sino de un deseo político. Italia debía participar en la victoria para asegurar un lugar en el futuro orden europeo diseñado por Hitler. Si la guerra terminaba antes de que Italia interviniera, las ambiciones imperiales del fascismo quedarían sin recompensa. El duce no quería quedar fuera de la mesa donde se repartiría el continente, pero cada paso que daba lo empujaba a un dilema cada vez más peligroso. Su ejército no estaba suministrado, sus reservas de petróleo eran ridículas, ya que apenas contaban con las suficientes para unas pocas semanas de operaciones, y la Marina carecía de un sistema moderno de radar. La Regia Aeronáutica, aunque prestigiosa por sus hazañas en la década pasada, estaba equipada con aviones que ya eran inferiores a los modelos británicos y alemanes. En marzo de 1940, Galeazzo Ciano anotó en su diario lo que muchos generales italianos murmuraban con prudencia. Estamos entrando en la guerra con un cuchillo contra un fusil. Los informes que Mussolini recibía de sus asesores técnicos no dejaban margen para el optimismo. El país tenía munición suficiente solo para 2 o 3 meses de combate sostenido. Las fábricas carecían de acero de buena calidad. El parque automotor militar era tan pequeño que las divisiones italianas marcharían a pie mientras las tropas alemanas se movían sobre cientos de miles de camiones Opel Blitz. A pesar de ese panorama, las victorias alemanas en el frente occidental aceleraron la impaciencia del duce. Cuando Hitler invadió Noruega y Dinamarca en abril de 1940, la imagen de una Wehrmacht invencible se volvió aún más evidente. Mussolini, que solía medir su prestigio personal por comparación con Alemania, se sintió obligado a actuar. La caída de Francia sería el punto de inflexión. En junio de 1940, la ofensiva alemana atravesó las defensas francesas con una rapidez que asombró al mundo. París estaba a punto de caer. El mapa político europeo se transformaba ante los ojos de todos, y Mussolini temía que la guerra terminara sin que Italia hubiera participado. El 10 de junio de 1940, el duce tomó la decisión que marcaría la suerte del país. Declaró la guerra a Francia y al Reino Unido desde el balcón del Palazzo Venezia. Lo anunció ante una multitud exaltada, asegurando que Italia había esperado demasiado y que el momento de la grandeza fascista había llegado. Pero detrás de ese gesto teatral no había planificación estratégica. Era una apuesta política, un movimiento para que Italia apareciera como potencia beligerante en el instante exacto en que Alemania estaba a punto de obtener una victoria total en el continente. Mussolini creía que Francia se derrumbaría en cuestión de horas, lo que permitiría a Italia reclamar territorios en los Alpes, en Córcega y quizá incluso en la Costa Azul. En la práctica, Italia entró en una guerra ya casi decidida sin haber luchado y sin tener condiciones materiales para hacerlo. El ejército italiano avanzó tímidamente sobre los Alpes franceses, pero se encontró con condiciones climáticas hostiles, defensas bien preparadas y una moral baja entre sus propios soldados. Las pérdidas fueron significativas y la ofensiva apenas produjo ganancias territoriales de poca relevancia. Cuando el armisticio franco-alemán se firmó pocos días después, Italia quedó con una participación simbólica en la derrota de Francia. La humillación se agravó cuando Hitler decidió que la parte del botín asignada a Italia sería mínima. Ni Córcega ni la Riviera francesa fueron entregadas al control italiano. El duce comprendió, tarde, que su aliado decidía el mapa y que él solo podía aspirar a recibir migajas. La desigualdad en la relación entre ambos regímenes
empezaba a tomar forma de manera dolorosa. Italia era un socio de segundo nivel dentro del Eje, y la intervención tardía la dejaba sin credibilidad militar ante Alemania. El entusiasmo inicial entre la población italiana se disipó con rapidez. La guerra no sería breve. El Reino Unido, lejos de rendirse, resistía con determinación y preparaba una defensa total. Los británicos mantenían el control del Mediterráneo, bloqueando las líneas de suministro italianas hacia el norte de África. Las carencias estructurales de la economía italiana se volvieron aún más evidentes. Había racionamiento de petróleo, escasez de combustible de aviación y dificultades para transportar materias primas a través de un mar vigilado por la Royal Navy. Mientras tanto, los generales italianos intentaban reorganizar unas fuerzas armadas que debían combatir en territorios muy distintos: los Alpes, el Mediterráneo, el Cuerno de África y pronto los Balcanes. La dispersión estratégica era evidente. Mussolini quería demostrar poder en múltiples frentes, pero Italia no tenía capacidad logística para sostener una guerra de esa magnitud. La planificación era deficiente, la coordinación entre las tres armas era casi inexistente, y la comunicación con Berlín se deterioraba porque los alemanes veían a los italianos como un aliado difícil, impredecible y poco eficiente. Hitler, aunque mantenía una relación personal cordial con Mussolini en público, consideraba la entrada tardía de Italia como un movimiento irresponsable. En privado comentó que Mussolini había entrado en la guerra con un ejército de opereta. La frase, transmitida por varios diplomáticos alemanes, reflejaba el desprecio creciente que sentían los mandos de la Wehrmacht hacia las fuerzas fascistas. Sabían que el Duce había apostado por una victoria rápida sin comprender las implicancias de una guerra prolongada. A finales de 1940, Italia se encontraba en una posición frágil: moral declinante, economía al borde del colapso logístico y unidades militares que sufrían constantes dificultades operativas. Mussolini insistía en que Italia debía conquistar su propio espacio imperial, pero sus decisiones estratégicas revelaban improvisación. A diferencia de Alemania, donde la planificación militar seguía un esquema claro, en Italia las órdenes se basaban más en impulsos personales del Duce que en análisis técnicos. Esa diferencia explica por qué Italia lanzaría, apenas unos meses después, una ofensiva en los Balcanes sin consultar a Hitler, una decisión que tendría consecuencias catastróficas para la credibilidad del ejército italiano dentro del Eje. Cooperación y choque en los Balcanes, la campaña de Grecia y Yugoslavia. El fracaso inicial de Italia en su entrada a la guerra no detuvo la ambición de Mussolini. Por el contrario, lo empujó a buscar una victoria rápida que equilibrara la creciente dependencia respecto de Alemania. A finales de 1940, el Duce estaba ansioso por demostrar que Italia seguía siendo una potencia capaz de sostener por sí misma una ofensiva decisiva. Su objetivo era claro: conquistar Grecia. No consultó a Hitler, no evaluó adecuadamente la logística, ni consideró el terreno montañoso y las condiciones climáticas del invierno balcánico. La campaña se planificó en secreto, en pocas semanas, y bajo una fantasía de superioridad táctica que no existía. La motivación política era evidente. Mussolini estaba irritado por los éxitos alemanes en Europa Oriental. El Anschluss, la ocupación de Checoslovaquia y la rápida victoria en Francia habían elevado el prestigio de Hitler a niveles que eclipsaban la figura del Duce. El Führer se había convertido en el auténtico arquitecto del Eje, relegando a Mussolini a un papel secundario. En esa atmósfera de celos y rivalidad, el líder italiano decidió que Italia debía conquistar un país europeo sin ayuda alemana para demostrar su autonomía estratégica. Grecia parecía el objetivo ideal: un país pequeño, con un ejército considerado inferior y un territorio cuya conquista ofrecería prestigio y ventajas geopolíticas en el Mediterráneo oriental. El 28 de octubre de 1940, sin aviso previo a Berlín, Italia lanzó su ofensiva desde Albania. La propaganda anunciaba una victoria inevitable y presentaba a Grecia como un obstáculo menor. Sin embargo, desde los primeros días, la realidad se impuso con brutal claridad. Las fuerzas italianas estaban mal equipadas, con escaso armamento pesado, pocos vehículos motorizados y divisiones incompletas. Los soldados avanzaban a pie por caminos inundados o inexistentes,
con suministros insuficientes y uniformes que no protegían del clima frío y húmedo de las montañas del Epiro. Las mulas, aún esenciales para el transporte italiano, se agotaban en senderos empinados que ni siquiera habían sido reconocidos por exploradores adecuados. El ejército griego, en cambio, ofreció una resistencia formidable. Movilizó rápidamente tropas de montaña experimentadas, reforzó posiciones clave y aprovechó su conocimiento del terreno. La moral griega era alta. Se defendían de una agresión que consideraban injustificada y contaban con el apoyo popular. En cuestión de semanas, la ofensiva italiana colapsó. Lo que debía ser un avance rápido se convirtió en una retirada desordenada. Los griegos contraatacaron con determinación, empujando a los italianos de vuelta hacia Albania y ocupando varios sectores del territorio albanés bajo control italiano. Fue una humillación inesperada para un régimen que había prometido una expansión imperial sin límites. La situación se deterioró tanto que los informes enviados a Roma describían las condiciones en el frente como caóticas, comunicaciones interrumpidas, unidades enteras aisladas por nevadas, comandantes que no conocían la ubicación de sus propias tropas y divisiones italianas atrapadas en una guerra de posiciones para la cual no estaban preparadas. En los salones del poder en Berlín, Hitler observaba con incredulidad el desastre. El Führer había advertido repetidamente que Italia no debía abrir nuevos frentes sin coordinación. Ahora comprendía que el error italiano amenazaba directamente sus propios planes en los Balcanes. La derrota italiana en Grecia tenía implicancias estratégicas específicas para Alemania. Hitler se preparaba para la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, que requería una retaguardia segura en el sudeste europeo. Si Grecia resistía e incluso lograba apoyo británico, el Mediterráneo oriental podría convertirse en un punto de entrada para la Royal Air Force y para futuras operaciones británicas contra los campos petrolíferos rumanos, esenciales para la maquinaria bélica alemana. El fracaso italiano no era simplemente una humillación para Mussolini, era un riesgo grave para la estrategia global alemana. Ante ese escenario, Hitler tomó una decisión que marcaría definitivamente la relación entre ambos regímenes. Ordenó la intervención alemana. La Wehrmacht entró en los Balcanes no para expandir el eje, sino para rescatar a su socio. Lo que para Mussolini era una tentativa de reafirmar la autonomía italiana, para Alemania fue una demostración de que el Duce era incapaz de sostener una guerra por su cuenta. A partir de entonces, la percepción alemana del ejército italiano cambió drásticamente. Ya no era un aliado débil, sino un problema que debía ser gestionado. La intervención alemana vino acompañada de otro problema inesperado: Yugoslavia. El país, presionado por el avance del eje, había firmado en marzo de 1941 un acuerdo de adhesión parcial al Pacto Tripartito. Pero apenas 2 días después, un golpe de Estado en Belgrado derrocó al gobierno favorable al eje. Hitler interpretó el golpe como una traición y decidió invadir Yugoslavia con rapidez para asegurar la región antes de atacar Grecia. El plan alemán era ahora una operación doble: aplastar a Yugoslavia y luego derrotar a Grecia en una campaña relámpago. La Blitzkrieg en los Balcanes comenzó el 6 de abril de 1941. Las fuerzas alemanas avanzaron con una velocidad extraordinaria, combinando fuerzas blindadas, paracaidistas y aviación. En apenas 11 días, Yugoslavia capituló. El país fue desmembrado y repartido entre el eje, con zonas controladas directamente por Alemania, Italia, Hungría y el Estado independiente de Croacia. La campaña demostró, una vez más, la enorme diferencia entre la capacidad operativa alemana y la italiana. Mientras la Wehrmacht avanzaba con precisión matemática, las fuerzas italianas actuaban como auxiliares en regiones donde la resistencia era menor. Después de asegurar Yugoslavia, Alemania dirigió su ofensiva hacia Grecia, y en cuestión de semanas la resistencia que había logrado detener y derrotar a los italianos se vio colapsada por la combinación de tácticas alemanas. Los Panzer rompieron líneas defensivas que se habían mantenido firmes durante meses, los paracaidistas tomaron puntos estratégicos y la Luftwaffe neutralizó la capacidad aérea griega. La caída de Atenas en abril de 1941 fue un golpe devastador. Mussolini asistió a la firma del armisticio intentando conservar apariencias de coautoría en la victoria, pero la realidad era humillante.
Italia había fracasado en Grecia y Alemania había tenido que tomar el control total de la región. Incluso en ese contexto desfavorable, Mussolini intentó reivindicar la participación italiana. Ordenó que la bandera italiana se izara junto a la alemana en varios edificios administrativos en Atenas, pero los oficiales alemanes solían relegar a los italianos a un segundo plano en ceremonias oficiales. La tensión entre las dos potencias se hizo cada vez más visible. Las conversaciones entre los mandos militares alemanes describían a las fuerzas italianas como indisciplinadas, mal preparadas y sin capacidad de planificación moderna. En Roma, Ciano anotaba con amargura en su diario que la intervención alemana había convertido la campaña de Grecia en una evidencia dolorosa de nuestra debilidad. El desastre balcánico no solo dañó la reputación militar italiana, sino que generó fricciones diplomáticas profundas. Hitler ya no confiaba en la capacidad de Mussolini para mantener bajo control los territorios conquistados. Los alemanes tomaron el control de Grecia continental, la zona central de Yugoslavia y los puntos estratégicos del Egeo. Italia recibió algunas regiones bajo administración, como partes de la costa dálmata y sectores del Epiro griego, pero eran concesiones simbólicas. La verdadera autoridad en los Balcanes era alemana. Para Mussolini, esta pérdida de prestigio fue un golpe personal devastador. La campaña de Grecia, que debía demostrar la autonomía y fuerza del ejército italiano, terminó confirmando su dependencia total del aliado germano. El norte de África, de la ambición italiana al protagonismo alemán. La derrota italiana en Grecia había dejado a Mussolini en una situación crítica. Su prestigio internacional estaba por el suelo y la confianza interna se desmoronaba. Necesitaba desesperadamente una victoria que equilibrara la humillación sufrida en los Balcanes. El escenario ideal para ese renacer imperial parecía ser el norte de África, donde Italia ya poseía desde hacía décadas una presencia colonial significativa: Libia. Desde allí, Mussolini imaginaba una expansión rápida hacia Egipto, un territorio controlado por el Reino Unido y vital para las comunicaciones con el Oriente Medio y el Canal de Suez. La propaganda fascista hablaba de un nuevo imperio italiano mediterráneo, un Mare Nostrum restaurado que proyectaría el poder fascista en una región estratégica del mundo. Sin embargo, el sueño imperial de Mussolini chocaba con la realidad material del ejército italiano. Aunque la Regia Marina tenía unidades modernas, su capacidad de operar en el Mediterráneo estaba severamente limitada por la superioridad británica en inteligencia naval y por la falta de radar. La Regia Aeronáutica era numéricamente importante, pero padecía la falta de aviones modernos y combustible de aviación. En cuanto al ejército terrestre, la situación era aún más precaria. Las divisiones en Libia estaban mal equipadas, carecían de vehículos suficientes, sufrían problemas de abastecimiento y tenían escaso entrenamiento para la guerra en el desierto. A pesar de estos problemas, en otoño de 1940, Mussolini presionó para una ofensiva rápida hacia Egipto. El 13 de septiembre de 1940, el mariscal Rodolfo Graziani, comandante italiano en África, lanzó la invasión. Acompañaba al ataque la convicción, repetida desde Roma, de que las fuerzas británicas eran débiles y estaban mal distribuidas. Aunque los italianos lograron penetrar unos 100 kilómetros en territorio egipcio, su avance fue lento y vacilante. Construyeron una serie de posiciones defensivas alrededor de Sidi Barrani, pero no continuaron hacia el Canal de Suez. El avance se detuvo porque las divisiones italianas no podían sostener una ofensiva prolongada. Carecían de transporte, sus tanques ligeros eran obsoletos y sus líneas de suministro eran vulnerables. Graziani, consciente del peligro, se negó a avanzar más sin refuerzos, lo que enfureció a Mussolini. Mientras Italia se estancaba en Egipto, los británicos prepararon una contraofensiva. En diciembre de 1940 comenzó la Operación Compass, dirigida por el general Richard O'Connor. Lo que los británicos ejecutaron no fue una simple operación limitada, sino un ataque devastador que colapsó completamente las posiciones italianas.
En apenas 2 meses capturaron Bardia, Tobruk y gran parte de Cirenaica. Más de 130.000 soldados italianos fueron hechos prisioneros, junto con cientos de tanques y piezas de artillería. La magnitud del desastre dejó atónita a toda Europa. Era la primera gran derrota terrestre del Eje en la guerra, y fue exclusivamente italiana. Para Mussolini fue un golpe humillante. El Duce, en conversaciones privadas, llegó a decir: «Los italianos han perdido un ejército como quien pierde una servilleta». Pero la gravedad era mucho mayor. Sin la intervención inmediata de Alemania, todas las posesiones italianas en África habrían caído. Hitler, que inicialmente deseaba evitar una implicación profunda en el teatro mediterráneo, comprendió que Italia, por sí sola, no podía detener a los británicos. Si el norte de África se perdía por completo, la posición estratégica del Eje en el Mediterráneo quedaría destruida. Así nació el Afrika Korps. A inicios de 1941, Alemania envió a uno de sus comandantes más audaces, Erwin Rommel. Su llegada transformó el curso de la guerra en el desierto. Rommel no solo aplicó tácticas innovadoras, sino que demostró una energía personal que contrastaba con la incertidumbre y lentitud de los mandos italianos. Su estilo de liderazgo, que incluía inspecciones en primera línea, ataques rápidos y maniobras arriesgadas, entre otras actitudes severas y arrojadas, cautivó a sus soldados y desconcertó a los británicos. En pocas semanas recuperó la mayor parte de Cirenaica e incluso cercó Tobruk, un punto estratégico que se convertiría en símbolo de resistencia para los aliados. Mientras Rommel ascendía al estatus de leyenda, los italianos quedaban relegados de facto a un rol secundario. Aunque seguían siendo numéricamente mayoría en el teatro africano, era claro que la capacidad ofensiva dependía casi por completo del Afrika Korps. Los oficiales alemanes miraban con desconfianza a sus aliados. Los tanques italianos M13 y L3 eran superados ampliamente por los Crusader y Matilda británicos. La artillería italiana tenía potencia insuficiente y sufría la falta de munición adecuada. Y quizás lo más grave, la logística italiana era crónicamente deficiente. Los puertos de Trípoli y Bengasi no podían recibir suficientes suministros para sostener operaciones combinadas. Los convoyes marítimos sufrían ataques constantes de la Royal Navy y del avión británico basado en Malta. Rommel dependía, paradójicamente, de esos mismos suministros italianos. Cada tanque alemán, cada camión y cada pieza de artillería debía cruzar el Mediterráneo en buques italianos, escoltados por una marina que no contaba con radar y que sufría derrotas significativas contra los británicos. A pesar de ello, el mariscal alemán mantenía una opinión cada vez más negativa sobre la capacidad militar italiana. En cartas y reportes, Rommel afirmaba que los italianos carecían del espíritu ofensivo necesario y que su material militar era prácticamente inútil. Las tensiones dentro del Eje se hicieron cada vez más visibles. Rommel tomaba decisiones sin consultar al alto mando italiano, ignoraba sus objeciones y presionaba constantemente para enviar más divisiones alemanas al frente africano. Mussolini, desesperado por conservar su influencia, ordenó aumentar la participación italiana, enviando unidades adicionales como la División Ariete, compuesta por blindados, y la División Folgore, compuesta por paracaidistas. Algunas de estas unidades demostraron valor notable, especialmente la Folgore en el Alamein, pero su sacrificio individual no compensaba las deficiencias estructurales del conjunto. La guerra en el desierto, pese a sus avances iniciales, empezó a convertirse en un laberinto para el Eje. La distancia entre Trípoli y la frontera egipcia superaba los 1.600 kilómetros, un desafío logístico inmenso. Cada litro de combustible enviado desde Italia podía terminar consumido solo en el transporte hacia las líneas del frente. Mientras los británicos recibían apoyo constante desde Alejandría, El Cairo y Palestina, el Eje dependía de un cordón umbilical cada vez más frágil. Alemania necesitaba concentrarse en la URSS. Italia, incapaz de cubrir sus responsabilidades, dependía de la benevolencia alemana para sostener sus ambiciones. En 1942, tras la ofensiva que llevó al Afrika Korps a las puertas de Alejandría,
El liderazgo alemán parecía haber salvado nuevamente a Italia de un desastre, pero la realidad era distinta. El avance había excedido la capacidad logística del eje. La línea de suministros estaba estirada al máximo. Malta seguía golpeando los convoyes y los refuerzos aliados llegaban a un ritmo que Italia jamás podría igualar. Cuando los británicos, bajo el mando de Bernard Montgomery, lanzaron su contraataque decisivo en la segunda batalla de El Alamein, el eje comenzó su retirada final. Las posiciones italianas se desmoronaron primero, seguidas por las alemanas. Para 1943, toda Libia se había perdido. La campaña del norte de África reveló de manera brutal la verdadera jerarquía dentro del eje. Italia había iniciado la guerra con sueños imperiales, imaginando conquistar Egipto y controlar el Mediterráneo oriental. Pero cada avance significativo fue logrado por tropas alemanas, mientras que los retrocesos y colapsos operativos se concentraron en unidades italianas. A ojos del mundo, y especialmente a los ojos de Hitler, Italia había pasado de ser un socio estratégico a convertirse en un lastre operacional, un aliado que debía ser supervisado, corregido y, en ocasiones, sustituido. La presencia del Afrika Korps en el desierto, aunque celebrada por la propaganda italiana, dejaba claro que la iniciativa estratégica ya no pertenecía a Roma. Desastre y ruptura. 1943, caída de Mussolini y armisticio con los aliados. A inicios de 1943, Italia entraba en una espiral de descomposición militar, política y moral que ya no podía ocultarse. Las derrotas en el norte de África, la pérdida de Libia, el derrumbe logístico, el descontento popular y el agotamiento económico habían convertido la guerra en un peso insoportable para un país que nunca estuvo preparado para un conflicto prolongado. El ejército italiano, víctima de decisiones políticas apresuradas, sufría deserciones crecientes, falta de equipos y una moral quebrada. Lo que comenzaba como malestar latente se transformaría pronto en un colapso total, arrastrando consigo al régimen fascista. La derrota en Túnez, en mayo de 1943, marcó un punto de no retorno. Allí se rindieron más de 200.000 soldados del eje, entre ellos una proporción significativa de tropas italianas. La presencia alemana, que en otros teatros había servido como fuerza estabilizadora, no evitó el desastre. Los aliados habían recuperado la iniciativa en África y apuntaban directamente al corazón del Mediterráneo. Era evidente que, una vez asegurado el norte de África, Sicilia sería el próximo objetivo. Mientras Rommel informaba a Hitler sobre la imposibilidad de mantener posiciones en África, en Roma Mussolini parecía desconectado de la realidad. Sus discursos seguían apelando a la victoria final, pero su salud física y mental se deterioraba. Enfermo, fatigado y cada vez más aislado, el Duce ya no era el líder enérgico de los años 30. Sus ministros lo notaban ausente, errático, incapaz de tomar decisiones claras. Galeazzo Ciano registró en su diario que Mussolini pasaba horas en silencio, mirando mapas que ya no tenía fuerzas para interpretar. La crisis explotó definitivamente el 10 de julio de 1943, cuando los aliados lanzaron la Operación Husky y desembarcaron en Sicilia. El impacto fue inmediato. Las defensas italianas, mal organizadas y equipadas con armamento obsoleto, colapsaron en cuestión de días. Las unidades italianas se retiraban sin resistencia significativa, dejando la mayor parte del combate a las divisiones alemanas enviadas de urgencia por Hitler. El alto mando alemán observaba con creciente frustración la desintegración de las líneas italianas, mientras la Wehrmacht asumía la responsabilidad de frenar el avance aliado. El pánico se extendió por Italia. En las ciudades del norte y del centro, los bombardeos aliados causaban cientos de muertos. La población civil, agotada por años de racionamientos y pobreza, exigía paz inmediata. El partido fascista perdía apoyo incluso entre sus miembros más fieles. La Guardia Nacional fascista ya no podía controlar disturbios y huelgas. Las fábricas armamentísticas estaban paralizadas por la falta de materias primas, y el mercado negro se había convertido en la única forma de sobrevivir para millones. En ese contexto crítico, el Gran Consejo Fascista decidió actuar por primera vez en toda la historia del régimen. La noche del 24 de julio de 1943, en una reunión tensa y cargada de temor,
Los miembros del Consejo votaron una moción presentada por Dino Grandi que, en esencia, retiraba a Mussolini el control directo del poder militar y restauraba la autoridad del rey Víctor Manuel III. Fue una traición política cuidadosamente calculada. Los propios jerarcas fascistas comprendían que el Duce no podía salvar al país y que su permanencia al mando solo aceleraría la destrucción de Italia. Al día siguiente, Mussolini fue convocado al Palacio Real. Creía que el rey buscaría una explicación militar o le solicitaría reorganizar el frente. Pero lo que ocurrió quedó grabado como una de las escenas más dramáticas de la guerra en Italia. Víctor Manuel III, con un tono frío y distante, le comunicó que estaba destituido. Después de 2 décadas en el poder, el Duce escuchó la frase que sellaría su caída: «Usted ha sido reemplazado». Al salir del palacio fue arrestado por la Policía Real y trasladado secretamente a distintas localizaciones para evitar un posible rescate alemán. La caída de Mussolini fue recibida con alivio generalizado. Las multitudes salieron a las calles, derribaron símbolos fascistas y celebraron el fin del régimen. Sin embargo, la alegría se mezclaba con incertidumbre. El nuevo jefe de gobierno, el mariscal Pietro Badoglio, anunció que la guerra continúa, una mentira necesaria para ganar tiempo mientras se negociaba en secreto con los aliados. Badoglio sabía que cualquier declaración pública de paz provocaría de inmediato una invasión alemana. Italia estaba atrapada entre 2 fuerzas enemigas, los aliados que avanzaban desde el sur y los alemanes que ya preparaban la ocupación preventiva del país. Durante semanas se desarrolló un juego diplomático peligroso. Los aliados exigían una rendición incondicional. Badoglio intentaba obtener mejores condiciones, mientras trataba de reorganizar las defensas para evitar un colapso total en caso de reacción alemana. Hitler, por su parte, sospechaba que Italia estaba a punto de cambiar de bando y ordenó el despliegue de varias divisiones para ocupar los puntos estratégicos del país. La Wehrmacht comenzó a infiltrar tropas disfrazadas de refuerzos, preparando en silencio la Operación Axe, la ocupación completa de Italia si se producía una traición. El armisticio se firmó el 3 de septiembre de 1943 en Cassaville, pero permaneció en secreto durante varios días. Finalmente, el 8 de septiembre, los aliados lo anunciaron públicamente. Lo que siguió fue un caos absoluto. El ejército italiano, que no había sido informado adecuadamente, quedó paralizado. Unidades enteras no sabían si debían resistir a los alemanes, entregarse a los aliados o intentar retirarse. Los mandos militares estaban desorientados y en cuestión de horas la Wehrmacht ejecutó la Operación Axe con precisión implacable. Alemania ocupó Roma, Milán, Turín, Florencia, Bolonia y casi toda la península en menos de una semana. Más de 600.000 soldados italianos fueron desarmados y enviados a campos de prisioneros en Alemania y Polonia. Algunos regimientos intentaron resistir, pero la mayoría se desmoronó ante la rapidez alemana. Los aliados, sorprendidos por el caos, tuvieron dificultades para avanzar hacia el norte. El país quedó dividido, el sur controlado por los aliados y el centro norte bajo ocupación total alemana. Mussolini, mientras tanto, permanecía detenido en un lugar desconocido, incluso para la mayoría del gobierno italiano. Para Hitler, la caída del Duce no era solo una traición, sino una amenaza directa a la estabilidad del eje. Decidió actuar de inmediato. Ordenó una misión de comando encabezada por Otto Skorzeny para rescatar a Mussolini y reinstalarlo como líder de un nuevo Estado fascista bajo control alemán. La operación, espectacular desde el punto de vista propagandístico, sería uno de los episodios más audaces de la guerra. ¿Por qué era tan malo el armamento italiano en la Segunda Guerra Mundial? El pobre desempeño del ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial no puede entenderse sin examinar a fondo su equipamiento, desde tanques y aviones hasta fusiles, artillería y vehículos. Casi todo el material militar italiano estaba obsoleto o mal diseñado para las exigencias del conflicto moderno. El problema no se limitaba a la falta de tecnología. Era una combinación profunda de atraso industrial, errores doctrinales, falta de recursos estratégicos, corrupción administrativa y decisiones políticas que ignoraban los avisos de los propios militares. El resultado fue un ejército que entró en la guerra armado como si estuviera en 1918,
no en 1940. El punto de partida era la base industrial. Italia simplemente no tenía capacidad para producir cantidades masivas de acero de alta calidad, motores potentes, blindajes modernos ni sistemas ópticos avanzados. Las fábricas de Ansaldo, Fiat y Breda trabajaban con recursos limitados, maquinaria anticuada y procesos de producción fragmentados. Mientras Alemania operaba con grandes complejos industriales integrados, Italia dependía de pequeños centros de producción dispersos y lentos. La escasez de carbón, petróleo y aleaciones especiales impedía fabricar motores potentes y blindajes gruesos, lo que se reflejaba en todos los vehículos militares. La industria italiana podía diseñar prototipos prometedores, pero no podía producirlos a escala. Así, cuando la guerra estalló, el país no tenía reservas suficientes ni capacidad para modernizar rápidamente el material existente. Los tanques italianos fueron el símbolo más evidente de esa desventaja. El vehículo blindado más numeroso era el carro ligero L3/35, un diminuto tanque de 2 tripulantes que era, en la práctica, más un tanqueta que un vehículo de combate real. Su blindaje máximo era de apenas 14 milímetros y su armamento consistía en 2 ametralladoras, absolutamente inútiles contra cualquier carro enemigo. Estos tanques eran vulnerables incluso a fusiles antitanque o artillería ligera. Durante las primeras batallas en el desierto, muchos fueron destruidos por vehículos británicos con una facilidad humillante. Los modelos posteriores, como el M11/39, el M13/40 y el M14/41, eran mejoras marginales. Disponían de cañones de 37 milímetros o 47 milímetros, pero su diseño seguía siendo arcaico. Los motores débiles se sobrecalentaban constantemente. El blindaje era insuficiente y remachado, lo que significaba que, al ser impactado, los remaches podían desprenderse y convertirse en proyectiles internos mortales para la tripulación. Aunque en 1942 surgió el P-2640, un tanque más moderno comparable a los Panzer III alemanes, llegó demasiado tarde y en cantidades ridículas. Italia había perdido toda iniciativa industrial. Los recursos iban a parar, sobre todo, a mantener la logística básica del ejército, no a modernizar la maquinaria bélica. Los alemanes, desesperados por mejorar el rendimiento de su aliado, enviaron algunos Panzer IV y Sturmgeschütz, pero en cantidades insuficientes para alterar el panorama. La artillería italiana presentaba problemas similares. Una parte considerable de las piezas de artillería en servicio provenían de la Primera Guerra Mundial: obuses de diseño austrohúngaro, cañones de campaña de calibre pequeño y sistemas de puntería anticuados. Estas armas tenían un alcance y una cadencia de tiro inferiores a las de sus equivalentes británicos, alemanes y soviéticos. La escasez de munición agravaba la situación. En múltiples campañas como Grecia, África y Rusia, los oficiales italianos reportaron que disponían de solo una fracción de la munición necesaria para sostener combates prolongados. Los proyectiles eran de calidad irregular y las cargas propulsoras en ocasiones estaban tan degradadas que afectaban la precisión y el alcance. El armamento individual tampoco era competitivo. El fusil estándar, el Carcano M91, era un arma confiable pero anticuada, con un sistema de recarga más lento que los fusiles británicos Lee Enfield. Los subfusiles Beretta M38 eran excelentes armas, pero se producían en cantidades insuficientes para equipar a las unidades que los necesitaban. Las ametralladoras Breda M30, utilizadas en grandes cantidades, eran notorias por su fragilidad y tendencia a atascarse. Necesitaban lubricación constante, un requisito fatal en climas como el desierto africano o las montañas griegas. El equipo de radio era escaso y pesado. Muchas unidades italianas entraban en combate sin comunicaciones adecuadas, lo que hacía casi imposible coordinar maniobras ofensivas o solicitar apoyo de artillería a tiempo. La Regia Aeronáutica, que había sido vanguardia en la década de 1930, entró en la guerra con aviones que ya no estaban a la altura. Italia tenía diseños ágiles y maniobrables, como los Macchi C-200 y C-202, excelentes en duelos aéreos, pero con motores demasiado débiles para ofrecer velocidad o ascenso comparables a los cazas británicos o alemanes.
Los bombarderos Savoia Marchetti SM-79 eran confiables, pero lentos, vulnerables a cazas enemigos y con capacidad de carga limitada. La mayor parte de los aviones italianos carecía de blindaje para el piloto y de tanques autosellantes, características que las potencias principales consideraban esenciales. Además, la industria aeronáutica italiana no podía producir motores potentes. Mientras Alemania utilizaba motores Daimler-Benz de 1.300 o 1.500 caballos, Italia trabajaba con motores de 800 o 900 caballos en el mejor de los casos. La escasez de combustible limitaba aún más la capacidad aérea. Italia no tenía petróleo propio y dependía de importaciones vulnerables al bloqueo británico. Muchos pilotos realizaban entrenamientos mínimos para ahorrar combustible, una situación que degradaba la calidad del personal aéreo. Lo mismo ocurría con los vehículos motorizados del ejército. La mayoría de las divisiones italianas no era mecanizada. Los soldados marchaban a pie y el transporte dependía de mulas, camiones viejos y algunos vehículos importados. Mientras los alemanes movían divisiones completas con eficiencia motorizada, Italia avanzaba con lentitud, lo que facilitaba que el enemigo eligiera dónde golpear. Otros factores profundos explicaban la precariedad del armamento italiano. La doctrina militar fascista seguía anclada en ideas de la Primera Guerra Mundial: infantería numerosa, ataques frontales, poca atención a la guerra mecanizada. Incluso cuando los comandantes jóvenes advertían que el futuro pertenecía a los blindados y a la aviación táctica, la política del régimen privilegió la propaganda antes que la modernización técnica. Mussolini prefería invertir en grandes desfiles, obras monumentales o proyectos coloniales antes que en fábricas de armamento moderno. El propio sistema burocrático estaba plagado de corrupción y favoritismos que perjudicaban la calidad del material entregado a las tropas. El contraste con Alemania aumentaba la percepción de inferioridad. Los soldados italianos en África, los Balcanes o Rusia veían de cerca el equipamiento alemán. Tanques mejor blindados, cañones más efectivos, camiones numerosos, radios modernas y aviones más rápidos. La diferencia no solo afectaba el resultado de las batallas, impactaba la moral. Muchos oficiales italianos escribieron que sus hombres se sentían abandonados por su propio Estado, enviados a combatir con herramientas insuficientes para sobrevivir en un conflicto industrializado. La reacción alemana, ocupación de Italia y operación de rescate. La caída de Mussolini en julio de 1943 no solo conmocionó a Italia, sacudió directamente el corazón de la estrategia alemana en el Mediterráneo. Para Hitler, la destitución del Duce no era un simple cambio de liderazgo. Era un golpe inesperado que podía desencadenar el derrumbe del eje por su flanco sur. La rápida actuación de la monarquía italiana, seguida de la instauración del gobierno del mariscal Badoglio, despertó de inmediato la sospecha alemana. Hitler comprendió que Italia estaba a punto de abandonar la guerra, firmar un armisticio con los aliados y permitirles usar la península como plataforma de invasión hacia Austria y el sur de Alemania. Era una amenaza demasiado grande como para dejarla en manos italianas. Desde el primer momento, Hitler reaccionó con una mezcla de furia personal y cálculo militar. La traición, en su interpretación, no provenía solo del Estado italiano, sino del rey Víctor Manuel III. Los informes alemanes indicaban que la nueva dirección estaba negociando con los aliados incluso antes de que Mussolini fuera oficialmente destituido. Hitler ordenó al Oberkommando der Wehrmacht la elaboración de un plan de emergencia que se había contemplado meses atrás, la Operación Achse. Este plan consistía en la ocupación inmediata de Italia, en caso de rendición, la desmovilización forzada del ejército italiano y el control directo de la península por parte de Alemania. La Operación Achse se preparó en absoluto secreto. A partir de julio de 1943, divisiones alemanas disfrazadas de refuerzos comenzaron a ingresar silenciosamente en Italia. Oficiales alemanes se infiltraron en oficinas militares y ministerios clave. El objetivo era claro. Cuando el momento llegara, Italia debía ser tomada por sorpresa, sin dar oportunidad a resistencia organizada. Mientras tanto, Hitler no renunciaba a su intención simbólica de restaurar a Mussolini como jefe del Estado.
Para mantener la cohesión política del eje, el Führer necesitaba al Duce, aunque fuera como figura decorativa sometida al control alemán. Mussolini, tras su arresto, fue trasladado a varias localizaciones secretas. Primero a Ponza, luego a la Maddalena y finalmente al remoto hotel Campo Imperatore, en el macizo del Gran Sasso, una fortaleza natural imposible de acceder por tierra sin ser detectado. Su aislamiento tenía un objetivo claro: impedir cualquier intervención alemana. Sin embargo, Hitler estaba decidido a rescatarlo. Para el Führer, la caída del Duce era un símbolo extremadamente peligroso. Demostraba que un régimen fascista podía ser derribado desde dentro. Temía que ese ejemplo inspirara a opositores en otros países aliados o incluso dentro de Alemania. La operación de rescate fue encargada a un hombre cuya reputación ya comenzaba a cultivarse dentro de la SS, Otto Skorzeny. Alto, ambicioso y experto en operaciones especiales, Skorzeny fue seleccionado personalmente por Hitler después de una reunión en la que varios oficiales presentaron posibles planes. El Führer necesitaba una acción espectacular que reforzara la confianza dentro del eje y enviara al mundo un mensaje claro: Alemania no abandonaba a sus aliados, incluso cuando estos habían sido depuestos por su propia dirigencia. Así nació la Operación Roble, o Unternehmen Eiche en alemán, una misión que mezclaba audacia militar y teatralidad propagandística. El 12 de septiembre de 1943, 11 planeadores DFS-230, pilotados por paracaidistas alemanes, aterrizaron de manera casi simultánea en la meseta del Gran Sasso, a pocos metros del hotel donde Mussolini estaba retenido. Fue un aterrizaje extremadamente arriesgado, pues el terreno era irregular y una ráfaga de viento podía estrellar los planeadores contra las rocas. Uno de los planeadores sufrió daños graves, pero la mayoría logró posarse cerca del objetivo. Los guardias italianos, sorprendidos por la velocidad de la operación y sin órdenes claras de resistencia, se rindieron sin disparar un solo tiro. Skorzeny irrumpió en el hotel y encontró al Duce aislado pero consciente de la magnitud histórica de su situación. La imagen de Mussolini siendo escoltado hacia un pequeño avión Fieseler Storch, que aterrizó y despegó en la estrecha plataforma del Gran Sasso, se convertiría en uno de los iconos propagandísticos del Tercer Reich. El rescate fue presentado como prueba irrefutable de la capacidad alemana para actuar con decisión fulminante donde otros titubeaban. Hitler quedó encantado. Aunque la operación fue, en realidad, obra de los paracaidistas del general Kurt Student, Skorzeny capitalizó la gloria. Desde entonces sería conocido como el hombre más peligroso de Europa. Con Mussolini a salvo en Alemania, Hitler procedió con la segunda parte de su plan, la ocupación total de Italia. El 8 de septiembre, cuando el armisticio firmado en Cassaville se anunció públicamente, se desencadenó el caos. Oficiales italianos no habían recibido instrucciones claras. Muchos soldados pensaron que la guerra había terminado. Otros creyeron que debían luchar contra los alemanes. En este clima de confusión absoluta, la Wehrmacht actuó con eficiencia implacable. Desarmaron a las unidades italianas en pocas horas. En Roma, tras breves enfrentamientos, controlaron la ciudad. En los Balcanes, más de 250.000 soldados italianos fueron capturados rápidamente. Los alemanes no solo ocuparon la península, se apoderaron del material militar italiano, incluida artillería, vehículos y aviones. El comportamiento alemán durante la ocupación fue brutal desde el primer día. Consideraban a los italianos no como antiguos aliados, sino como traidores. Miles de soldados italianos fueron deportados a campos de trabajo en Alemania y Polonia, donde no eran tratados como prisioneros de guerra, sino como internados militares italianos, una categoría especialmente dura que permitía negarles derechos básicos bajo la Convención de Ginebra. Muchos murieron de hambre, enfermedades o agotamiento en condiciones miserables. Al mismo tiempo, Hitler ordenó el fusilamiento de oficiales italianos que ofrecieran resistencia significativa. Sin embargo, el control militar alemán no era suficiente para dar legitimidad política al nuevo orden en Italia. Hitler necesitaba reinstalar a Mussolini, no solo como trofeo simbólico, sino como herramienta política. El Duce, rescatado y debilitado física y emocionalmente, fue llevado al norte de Italia para liderar un nuevo régimen, la República Social Italiana, o RSEU. Era un estado títere, sostenido completamente por las bayonetas alemanas.
La capital sería Salò, un pequeño pueblo a orillas del lago de Garda. Desde allí, Mussolini gobernaría, en apariencia, una Italia fascista renacida. En realidad carecía de autonomía. Alemania controlaba el ejército, la economía, la policía y la seguridad interna. Mientras los alemanes consolidaban su control en el centro y norte de Italia, los aliados avanzaban lentamente desde el sur. El país quedaba dividido en dos líneas: la zona ocupada por los alemanes, bajo la fachada de la RSI, y el área controlada por el gobierno legítimo del rey y de Badoglio, ahora convertido en aliado de los británicos y estadounidenses. Esta división transformó Italia en un campo de batalla fragmentado, donde las fuerzas alemanas, los partisanos italianos, las tropas de la RSI y los aliados libraban una guerra simultánea, compleja y sangrienta. La República Social Italiana, RSI, el títere de Salò. Cuando Mussolini fue rescatado por los comandos alemanes y trasladado a Alemania, muchos creyeron que el Duce regresaría con un liderazgo renovado. En realidad, lo que comenzó en septiembre de 1943 no fue un renacimiento, sino una resurrección artificial. Hitler necesitaba a Mussolini, pero no como aliado. Lo necesitaba como figura decorativa que legitimara la ocupación alemana del norte y centro de Italia. Así nació la República Sociale Italiana, conocida también como la República de Salò, un estado fascista reconstruido sobre las ruinas del régimen original, pero completamente subordinado al Tercer Reich. El Duce llegó al lago de Garda debilitado, envejecido y emocionalmente roto. Los días de encierro tras su destitución, combinados con la sorpresa del rescate, habían minado su salud. Según testigos alemanes y miembros de su círculo íntimo, Mussolini parecía una sombra de sí mismo. Hablaba con voz tenue, se fatigaba con rapidez y mostraba lapsos de concentración. Aún así, Hitler lo instó a regresar al poder no por cariño, sino porque necesitaba una fachada política italiana. Un territorio gobernado directamente por Alemania habría provocado mayor resistencia civil. Un nuevo Estado fascista, en cambio, podía absorber parte de la presión social y obligar a los italianos a combatir contra sus propios compatriotas. La RSI se fundó oficialmente el 23 de septiembre de 1943. Su sede administrativa se ubicó en Salò, un lugar pequeño y aislado, escogido precisamente porque era fácil de controlar. Mussolini proclamó que el fascismo recuperaba su pureza original, libre de la influencia monárquica y de los compromisos conservadores que, en su visión, habían debilitado al régimen. Habló de un regreso al fascismo revolucionario, social y radical de los años 20, pero todo esto era retórica. La realidad era que cada ministerio, cada decisión militar, cada operación policial pasaba por supervisión alemana. El verdadero poder lo tenía la Wehrmacht, la SS y los plenipotenciarios enviados por Hitler. Uno de los pilares de la nueva república fue la creación de un ejército propio, el Esercito Nazionale Repubblicano o ENR. Sin embargo, su formación enfrentó enormes dificultades. Italia estaba exhausta. Muchos soldados preferían desertar o unirse a los partisanos antes que servir a un régimen que consideraban ilegítimo. Las unidades que lograron formarse estaban mal equipadas, con armamento arrebatado a los antiguos regimientos reales o suministrado por los alemanes en cantidades mínimas. Los oficiales fascistas esperaban crear divisiones disciplinadas, pero en la práctica solo pudieron levantar unas pocas unidades fiables, entre ellas la célebre División San Marco y la División Monterosa, entrenadas directamente por instructores alemanes. No obstante, incluso con entrenamiento alemán, estas unidades nunca alcanzaron la efectividad de combate de la Wehrmacht. Muchos reclutas eran jóvenes inexpertos o veteranos desmotivados. La mayoría luchaba más por obligación o miedo a represalias que por lealtad al fascismo. Algunos, conscientes de que la guerra estaba perdida, solo buscaban sobrevivir lo suficiente para no caer en manos alemanas como desertores o ser fusilados por los tribunales de la RSI. Mussolini intentó dignificar al ejército republicano mediante discursos inflamados, pero la realidad en el frente era desoladora. La RSI era militarmente dependiente de Alemania en todos los aspectos. En paralelo, la policía secreta fascista fue reorganizada como la Brigada Negra, una fuerza paramilitar destinada a aplastar la resistencia interna.
Su actuación fue particularmente brutal. Expropiaban propiedades, ejecutaban a civiles sospechosos de colaborar con partisanos y participaban en redadas masivas. Bajo la supervisión de la SS, la represión en el norte de Italia alcanzó niveles nunca vistos en el régimen anterior. La RSI se convirtió en un instrumento del terror alemán, utilizado para mantener a raya a una población que se inclinaba cada vez más hacia la resistencia armada. Este ambiente represivo se agravó con la deportación sistemática de judíos italianos. A diferencia del régimen fascista pre-1943, que había aplicado leyes raciales discriminatorias pero con cierto grado de moderación respecto de Alemania, la RSI adoptó plenamente la política genocida del Tercer Reich. Miles de judíos fueron arrestados por fuerzas fascistas y entregados directamente a los alemanes para su deportación a Auschwitz y otros campos de exterminio. Era una política que Mussolini no podía frenar, aunque algunos testimonios sugieren que comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La relación de Mussolini con Hitler durante la era de Saló era radicalmente distinta a la del pasado. Ya no había reuniones entre iguales, ya no había debates estratégicos ni sugerencias diplomáticas. Hitler lo recibía en su cuartel general como quien recibe a un subordinado. Mussolini tomaba notas, asentía y se marchaba. Los encuentros, según los asistentes, eran rápidos, sombríos y carentes de toda ilusión de reciprocidad. Hitler le hablaba de resistencia hasta el último hombre, de sacrificio final, de una nueva Europa renacida tras la tormenta. Todo era propaganda hueca. Alemania estaba perdiendo la guerra, y Mussolini lo sabía. La RSI era un barco hundiéndose lentamente, sostenido por soldados extranjeros cuya prioridad no era proteger a Italia, sino defender la retirada alemana hacia los Alpes. En ese clima de desesperación, el fascismo italiano se volvió más radical que nunca. Los jerarcas que habían apoyado la caída de Mussolini en 1943 fueron arrestados y sometidos a un juicio farsa en Verona. El tribunal, completamente dominado por los alemanes, condenó a muerte a varios exmiembros del régimen, incluido el propio Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini. La ejecución de Ciano marcó un punto sin retorno. Mussolini, obligado a firmar la sentencia, quedó emocionalmente devastado. Era la confirmación de que ya no mandaba ni en su propio estado y que estaba atrapado entre su pasado y la maquinaria alemana que lo sostenía. La RSI vivía bajo una doble guerra, contra los aliados que avanzaban desde el sur y contra los partisanos que dominaban las montañas y los bosques del norte. Cada ciudad, cada pueblo estaba dividido entre colaboracionistas, simpatizantes fascistas, resistentes comunistas, monárquicos, católicos y simples ciudadanos que trataban de sobrevivir en el caos. Las represalias, los sabotajes, los fusilamientos y las represiones colectivas convirtieron a Italia en una guerra civil dentro de otra guerra mayor. La existencia misma de la RSI amplificó la violencia interna, generando heridas políticas que durarían décadas. Hacia 1944 y 1945, la República de Saló existía solo en nombre. La administración colapsaba, la economía estaba destruida y los partisanos controlaban cada vez más territorio. Los alemanes se retiraban hacia el norte, estableciendo líneas defensivas cada vez más improvisadas. Mussolini, desgastado y consciente del final, parecía un líder derrotado incluso antes de la caída efectiva del régimen. Sus discursos finales mostraban resignación, una aceptación amarga del fracaso. Resistencia italiana y guerra civil dentro de la guerra. Cuando la República Social Italiana comenzó a funcionar como un régimen títere bajo la tutela alemana, Italia entró en una de las etapas más complejas, violentas y moralmente desgarradoras de toda su historia contemporánea. Desde finales de 1943 hasta la primavera de 1945, el país dejó de ser solo un campo de batalla entre el Eje y los aliados para convertirse en escenario de una auténtica guerra civil. Italianos contra italianos, partisanos contra fascistas, monárquicos contra republicanos, católicos contra comunistas, civiles atrapados entre dos violencias simultáneas, la ocupación alemana y la represión de Saló. En este contexto se forjó la resistencia italiana, un movimiento diverso que desafió tanto a los invasores como al Estado fascista reconstruido. El origen de la resistencia fue espontáneo.
Cuando el armisticio del 8 de septiembre de 1943 se hizo público y la Wehrmacht ocupó la península, miles de soldados italianos se encontraron sin órdenes claras. Muchos fueron capturados inmediatamente, pero otros, sobre todo los que escaparon a las montañas o se refugiaron en regiones rurales, comenzaron a organizarse. Al inicio no existía una estructura formal. Eran grupos dispersos, improvisados, armados con fusiles antiguos o armas abandonadas por unidades en retirada. Sin embargo, la brutalidad de la ocupación alemana y la represión de la RSI aceleraron su formación. En pocos meses surgieron núcleos resistentes en todas las regiones del norte, en los Apeninos, en la zona del Véneto, en el Piamonte, en Lombardía y en Emilia-Romaña. Algunos grupos eran impulsados por militantes comunistas, otros por monárquicos que seguían fieles al rey Víctor Manuel III, otros por católicos moderados influenciados por el clero local y otros por simples ciudadanos que habían perdido familiares bajo la represión nazi-fascista. Esa diversidad política sería, paradójicamente, una de las fortalezas del movimiento, aunque también generaría tensiones internas sobre el futuro político del país una vez terminada la guerra. La resistencia actuó de múltiples maneras: sabotajes a líneas ferroviarias, voladura de puentes, emboscadas a convoyes alemanes, información transmitida a los aliados, rescate de pilotos derribados, ocultamiento de judíos perseguidos y ataques directos a destacamentos fascistas. La geografía italiana, llena de colinas, valles estrechos y bosques densos, facilitaba la formación de zonas de difícil acceso, donde las fuerzas de la RSI y la Wehrmacht tenían problemas para operar. Allí los partisanos encontraban refugio, aunque siempre bajo el riesgo de operaciones represivas alemanas que no distinguían entre guerrilleros y civiles. La respuesta alemana fue feroz. Las unidades especializadas en contrainsurgencia, como las divisiones SS y ciertos batallones de policía militar, utilizaron métodos despiadados: fusilamientos masivos, ejecuciones de rehenes, quema de aldeas enteras y deportaciones a campos de concentración. Uno de los episodios más emblemáticos fue la masacre de las fosas ardeatinas en marzo de 1944, cuando 335 civiles y prisioneros fueron ejecutados en represalia por un ataque partisano en Roma. Este fue solo uno de los cientos de crímenes cometidos por las fuerzas de ocupación en Italia. La RSI colaboró activamente con estas políticas. Las Brigadas Negras y la Guardia Nacional Republicana llevaban a cabo arrestos, torturas e interrogatorios. Su represión era aún más feroz que la del fascismo original, impulsada por el resentimiento y la sensación de que solo mediante la fuerza se podía sostener un régimen que había perdido toda legitimidad social. Las prisiones de Verona, Milán y Turín se llenaron de sospechosos, muchos de ellos civiles sin vínculos reales con la resistencia. En numerosas ciudades, la población vivía con miedo tanto a las redadas alemanas como a las represalias fascistas. Frente a esta situación, la resistencia comenzó a coordinar sus actividades. En 1944 se creó el Comitato di Liberazione Nazionale, o CELN, una estructura política clandestina compuesta por representantes de partidos comunistas, socialistas, democristianos, liberales y monárquicos. Aunque estas facciones diferían profundamente en su visión del futuro de Italia, lograron acordar objetivos comunes: expulsar a los alemanes, derrocar la RSI y restaurar un gobierno nacional. El CLN también estableció contacto con los aliados, que empezaron a enviar armas, equipamiento y asesores militares para fortalecer al movimiento partisano en el norte. La guerra civil italiana adquirió una dinámica de doble frente. En el sur, los aliados avanzaban lentamente, enfrentando la feroz resistencia alemana en líneas defensivas como la línea Gustav, la línea Gótica y otras fortificaciones. En el centro y norte, los partisanos hostigaban constantemente a las fuerzas del eje. La población civil quedó atrapada entre ambos. En muchas regiones, la vida cotidiana se convirtió en una lucha por la mera supervivencia. Escasez de alimentos, mercados negros, bombardeos aliados sobre ciudades industriales, represalias alemanas por ataques partisanos y persecución fascista para mantener el orden interno. A pesar de las dificultades, la resistencia ganó fuerza en 1944 y 1945. La creciente debilidad alemana y la descomposición interna de la RSI
incentivaron a miles de jóvenes a unirse al movimiento. La entrada del invierno, sin embargo, dificultaba las operaciones. Pero en cuanto la primavera de 1945 comenzó a despejar los pasos montañosos, los partisanos lanzaron una ofensiva general. Fue un levantamiento coordinado que coincidió con la ofensiva final de los aliados en el Valle del Po. Ciudades como Milán, Turín, Génova y Bolonia fueron liberadas parcialmente por fuerzas partisanas antes de la llegada de las tropas angloamericanas. Este clímax de la resistencia no solo representó la derrota militar de los fascistas, sino también el colapso moral de la RSI. En los días finales, la lealtad al régimen desapareció casi por completo. Oficiales desertaban, milicianos intentaban escapar disfrazados o negociaban rendiciones locales. Mussolini mismo, consciente de que la derrota era inminente, abandonó Salò e intentó huir hacia la frontera suiza, acompañado por un pequeño grupo de fieles. Su ruta final coincidió, de manera trágica y simbólica, con la zona de mayor actividad partisana. La guerra civil italiana dejó profundas heridas. La violencia fratricida, las traiciones, las ejecuciones sumarias y el terror cotidiano crearon un legado de resentimiento y memoria amarga que sobrevivió durante décadas. En apenas 2 años, Italia había pasado de ser una dictadura unida a ser un país dividido entre la ocupación, resistencia y colaboración. El fascismo de Salò se convirtió en una advertencia histórica de hasta qué punto un régimen puede degenerar cuando pierde su legitimidad y es sostenido únicamente por fuerzas extranjeras. Con la liberación del norte de Italia y la caída de la RSI, el eje comenzó su desintegración final. Lo que sucedió a continuación marcaría el final tanto de Mussolini como del proyecto totalitario que había prometido un imperio y terminó en ruinas. El colapso del eje, derrota alemana e implosión del fascismo italiano. Para comienzos de 1945, la estructura del eje en Europa estaba derrumbándose. Alemania retrocedía en todos los frentes, sus líneas colapsaban bajo la presión combinada del Ejército Rojo en el este y las fuerzas angloamericanas en el oeste. En Italia, la Wehrmacht se aferraba a la línea gótica, una cadena de defensas construida a través de los Apeninos, pero apenas podía sostenerla. La República Social Italiana sobrevivía únicamente gracias al apoyo militar alemán. Sin este, el régimen de Salò se habría evaporado de inmediato. Las últimas semanas antes del final fueron una mezcla de resistencia desesperada, fragmentación interna y un acelerado desmoronamiento moral. En el frente norte, las divisiones alemanas estaban agotadas. Las bajas eran inmensas, los reemplazos mínimos y las reservas logísticas casi inexistentes. Las carreteras estaban destruidas por los bombardeos aliados, los puentes volados por los partisanos y los suministros apenas alcanzaban para mantener vivos a los soldados. Las unidades de la RSI, destinadas a actuar como auxiliares, sufrían deserciones masivas. Muchos milicianos de las Brigadas Negras abandonaban sus puestos. Las tropas del ENR intentaban cumplir órdenes alemanas, pero su capacidad real era mínima. A diferencia de 1940, cuando la propaganda prometía un imperio mediterráneo, los combatientes de 1945 solo buscaban sobrevivir. En Alemania, Hitler ordenaba resistir hasta el último hombre, una directiva absurda aplicada también en Italia. Las ciudades del norte, como Bolonia, Verona, Génova, Milán o Turín, sufrían bombardeos constantes. Las industrias estaban paralizadas. La población sobrevivía gracias al mercado negro o a la ayuda clandestina de los partisanos. El clima político en estas regiones era explosivo: huelgas espontáneas, manifestaciones contra la RSI, sabotajes en fábricas militarizadas y batallas urbanas entre grupos fascistas e insurgentes. El control que la RSI había intentado imponer mediante la represión se desmoronaba ante la evidencia de que la guerra estaba perdida. Mientras tanto, Mussolini se encontraba atrapado en Salò, rodeado por un círculo cada vez más reducido de colaboradores. La figura que alguna vez había encarnado energía, ambición imperial y oratoria incendiaria, ahora estaba envejecida y abatida. Los testigos de esos meses describen a un líder cansado, consciente de su ruina política y del desprecio creciente de sus propios partidarios. Las reuniones ministeriales eran breves, sombrías, sin entusiasmo.
Cada día llegaban noticias de ciudades perdidas, columnas alemanas cercadas y unidades fascistas disueltas. Mussolini todavía mantenía reuniones con generales alemanes, pero ya no tenía influencia real. Heinrich Himmler y Karl Wolff dominaban los asuntos de seguridad en el norte. Desde Berlín, Hitler enviaba mensajes cada vez más desconectados de la realidad militar. Hablaba de armas milagrosas, de contraataques decisivos, de golpes estratégicos inexistentes. El Duce, que en otro tiempo habría presumido de lealtad absoluta al Führer, ahora escuchaba estos discursos con indiferencia. En privado, admitía que la guerra estaba perdida y que Italia había sido arrastrada a un conflicto que nunca pudo ganar. La implosión del eje se aceleró en abril de 1945. El 9 de abril, los aliados lanzaron la ofensiva final en el Valle del Po. Los alemanes, incapaces de resistir, comenzaron una retirada caótica hacia el norte. Las tropas italianas de la RSI, superadas en número y sin apoyo logístico, se desintegraron. En pocas semanas, Bolonia cayó, luego Génova, Turín y finalmente Milán. En la mayoría de estas ciudades, los partisanos tomaron el control antes incluso de la llegada de los aliados. Fue un levantamiento generalizado, barricadas en las calles, ataques a cuarteles fascistas, ejecuciones sumarias de jerarcas que intentaban escapar. La situación de Mussolini se volvió desesperada. A finales de abril comprendió que si permanecía en Saló corría el riesgo de ser capturado por los partisanos o por las propias fuerzas de la RSI que ya no le obedecían. Decidió huir hacia Suiza, esperando cruzar la frontera y posiblemente negociar un exilio. Viajaba disfrazado, acompañado por su amante Claretta Petacci y un pequeño grupo de fieles. Intentaba ocultarse dentro de una columna alemana en retirada, confiando en que la presencia de soldados de la Wehrmacht le permitiría atravesar los últimos kilómetros hacia el norte, pero el avance partisano era implacable. El 27 de abril de 1945, en la localidad de Dongo, un grupo de insurgentes interceptó el convoy alemán y descubrió a Mussolini escondido. Lo identificaron de inmediato. La caída del Duce fue rápida, sin resistencia, sin discurso final, sin teatro político. Al día siguiente, él y Claretta Petacci fueron ejecutados por orden del Comité de Liberación. Sus cuerpos fueron transportados a Milán y colgados boca abajo en la Plaza Loreto, un acto brutal que pretendía simbolizar el fin definitivo del fascismo italiano y que recordaba, irónicamente, al propio Mussolini exhibiendo cuerpos en ese mismo lugar años antes. Con la muerte del Duce, el régimen de Saló colapsó por completo. Los últimos restos de la RSI se desintegraron o fueron capturados por partisanos y tropas aliadas. La Wehrmacht en Italia, sin posibilidad de retirada hacia Austria ni fuerzas suficientes para continuar la resistencia, firmó la rendición el 2 de mayo de 1945, pocos días antes de la capitulación total de Alemania. El final de la guerra dejó a Italia devastada. Más de 500.000 de muertos, ciudades en ruinas, una economía destruida, población desplazada y una sociedad marcada por 2 años de guerra civil. El conflicto interno entre fascistas y partisanos dejó heridas políticas que perdurarían durante generaciones. Al mismo tiempo, el país debía reconstruir su identidad nacional tras 2 décadas de dictadura. El colapso del eje no solo significó la derrota militar de Alemania e Italia, sino el final de un proyecto político que había prometido orden, grandeza y poder, pero que terminó en destrucción, humillación y dependencia total. Las ruinas del fascismo italiano y la ocupación alemana demostraron que el país nunca estuvo preparado para la guerra que Mussolini aspiraba a librar.